Muy buenos días, sean bienvenidos a mi canal para el curso de Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. El día de hoy desarrollaremos a la fagocitosis leucocitaria, uno de los principales mecanismos inmunológicos primarios. Todo comienza cuando el patógeno ingresa al huésped a través de la piel, epidermis y tejido conjuntivo, y a través de las vías digestiva, respiratoria, genitourinaria, ocasionando una infección extracelular. Se desencadena una respuesta inmunológica en nuestro huésped y la opsonización del patógeno, principalmente con inmunoglobulinas de tipo IgE e IgG, en menor medida de tipo IgA e IgM. En ese momento, los mastocitos o células cebadas localizan al patógeno a partir de sus receptores para opsoninas, localizadas en su membrana fosfolipídica, y llevan a cabo su desgranulación. Como hemos visto hasta ahora, se libera esa histamina y se genera ese fenómeno de atracción, de quimiotaxis. Por lo tanto, se da la migración de células fagocitarias, como hemos visto hasta ahora, principalmente neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, que pasan desde la sangre por un fenómeno que conocemos como diapedesis a través de las vénulas postcapilares en dirección hacia el sitio de reacción inmunitaria o de inflamación, donde está contenida esa batalla inmunológica. En este momento, las células fagocitarias localizan ahora al patógeno también por sus receptores, pero en este caso de tipo TUL, receptores para N-formilmetionina, este aminoácido número 1, en ser traducido en los ribosomas y en los retículos endoplasmáticos rugosos, pero de las bacterias. En los receptores para opsoninas o receptores FC, los receptores para interferón gamma y los receptores para manosa. La interacción de estos receptores con el antígeno del patógeno o con la parte carboxilo terminal del fragmento cristalizable en las inmunoglobulinas inicia las vías de señal que llevan los cambios en la organización del citoesqueleto y de la membrana plasmática eucarionte. Por lo tanto, se produce una invaginación del patógeno, generalmente de más de 0.5 micrómetros de diámetro, y su ingreso entonces de este patógeno a la célula, quedando envuelto en una vesícula que en este momento se denomina fagosoma. Ya en el interior de esta célula eucarionte, de tipo neutrófilo, eosinófilo y macrófago, se activan los receptores en el lisosoma. Por lo tanto, el fagosoma se fusiona con los lisosomas que están dentro de la célula y se forma el fagolisosoma. Y como vimos en un video previo, la mieloperoxidasa, esta enzima, cataliza la producción de ácido hipocloroso. La lisosima o muramidasa hidroliza ese enlace glucosídico entre el N-acetilmurámico y la N-acetil-beta-glucosamina del péptido glucano, y a esta unión enzimática se unen otra serie de enzimas digestivas, lipasas, que tienen la capacidad de digerir lípidos, obteniendo ácidos grasos no esterificados, glucosidasas, que digieren a los polisacáridos, obteniendo carbohidratos simples de ese patógeno que fue fagocitado, proteasas, que digieren proteínas obteniendo aminoácidos, y nucleasas, que digieren nucleicos para obtener nucleótidos. De manera paralela a esta digestión enzimática se presenta algo que conocemos como estallido respiratorio mitocondrial, y el NADP oxidasa produce radicales superóxido. Esas sustancias reactivas al oxígeno, también se oxida el ácido hipocloroso en este momento, y los radicales o las sustancias reactivas al oxígeno presentan en su estructura electrones desapareados que ya no tienen su regla del octeto en sus últimos orbitales. Por lo tanto, sufren una serie de reducciones electromagnéticas que conducen a la ruptura de enlaces bioquímicos presentes en la estructura del patógeno fagocitado, ocasionando la muerte de este. Los restos del patógeno son liberados después de ser empaquetados por el aparato de Golgi para su excreción por exocitosis.
Hasta este momento desarrollamos a la fagocitosis leucocitaria como una respuesta inmunológica contra una infección de tipo extracelular, cuando el patógeno o el antígeno está por fuera de la célula. Pero ¿qué sucede cuando éste infecta la célula y ahora la infección es intracelular y por lo tanto ya no puede ser identificado por los receptores de membrana de los neutrófilos, eosinófilos y macrófagos? En este caso, el sistema inmunológico utiliza al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que no es otra cosa más que un conjunto de genes que está expresado en todas las células nucleadas eucariontas que sintetizan una estructura proteica, una especie como de sillita o una hendidura en la membrana citoplasmática donde va a colocar o a presentar un péptido, una sección proteica pequeñita, un conjunto de aminoácidos propios o normales, y va a presentar también ahí un péptido, una sección proteica pequeñita pero de tipo bacteriano, por ejemplo, que contenga N-formilmetionina, para que así tanto los linfocitos citolíticos naturales, las natural killer o las células nacidas para matar que están por fuera de la célula, y los linfocitos T citotóxicos puedan identificar con ese péptido si esa célula está infectada de manera intracelular y destruirla. Todo comienza con el ingreso del patógeno al huésped a través de la piel, de la epidermis y el tejido conjuntivo, y de las vías digestiva, respiratoria y genitourinaria, ocasionando una infección de tipo entonces intracelular. En ese momento la célula infectada necesita de la participación de un organelo que está dentro del citoplasma. Ese organelo se llama proteasoma y es un complejo proteico que tiene la forma de un barril, lo podemos ver ahí en la parte inferior del esquema, y que utiliza ubiquitina, una sustancia para fijarse o asociarse a proteínas y marcarlas para su destrucción con una enzima de tipo proteasa. Por lo tanto, este organelo, proteasoma, realiza una proteólisis, un catabolismo de proteínas, ¿verdad? Una separación entre grupos amino y grupo carboxilo para obtener un péptido pequeñito de alrededor de 10 aminoácidos que va a viajar en dirección hacia la membrana citoplasmática. Si este péptido se presenta en la hendidura alfa 1, alfa 2, o sea, en esa estructura que se sintetizó por ese conjunto de genes, en ese complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, si este péptido es normal, digamos que en su estructura tiene metionina, se inhibe la activación de los linfocitos citolíticos naturales, de los natural killer. Pero si este péptido que se presentó ahí, que se coloca en esa hendidura, contiene N-formilmetionina, quiere decir que es de una bacteria, que esta célula está traduciendo proteína bacteriana, que tiene una infección intracelular. Por lo tanto, es reconocido por los linfocitos T citotóxicos, los CD8. Y en este momento se activa la perforina en presencia del ion calcio y se polimeriza para formar poros, ¿verdad? Agujeros en esa membrana citoplasmática de la célula infectada, para poder facilitar el ingreso ahora de granzimas, de esas proteasas que tienen los citotóxicos CD8, para romper la unión del grupo amino nuevamente y el grupo carboxilo, pero esta vez en toda la célula infectada, para ocasionar su apoptosis o su destrucción. Ahora bien, si por alguna situación en esa hendidura alfa 1, alfa 2, en esa silla proteica no se presenta ningún péptido, eso es sinónimo de una infección de tipo viral intracelular. Y entonces, si no hay nada ahí, si no se observa ningún péptido en esa hendidura, se activan en esta ocasión las células natural killer, los linfocitos citolíticos naturales, y se produce interferón gamma para avisarle a otras células eucariontas vecinas: cuidado, porque aquí hay una infección viral. Si en este caso la célula infectada es un macrófago, el interferón gamma activa la síntesis de óxido nítrico y se produce peróxido de hidrógeno, esa agua oxigenada, susceptible de partir esa molécula de H2O2 en dos y obtener radicales hidroxilo, el OH. Y como mencionamos a través de los videos de esta serie en inmunología, estas moléculas son muy reactivas debido a que presentan electrones desapareados, no tienen completa su regla del octeto, por lo que sufren una serie de reducciones electromagnéticas que van a conducir, en otras palabras, a la ruptura de los enlaces bioquímicos presentes en la estructura del patógeno que está dentro de la célula, ocasionando su muerte.
También los linfocitos citolíticos naturales van a utilizar perforina y granzimas para destruir por completo a esa célula infectada. Por lo tanto, es oportuno mencionar aquí una enfermedad conocida como síndrome de inmunoinsuficiencia, y esta es producida por defectos cromosómicos que pueden ser congénitos o adquiridos y que causan que los linfocitos citolíticos naturales y los CD8, los citotóxicos, no puedan producir suficiente perforina. Por lo tanto, disminuyen o imposibilitan su función de destrucción para células infectadas. Hasta ahora hemos desarrollado dos mecanismos inmunológicos primarios. Número 1, la fagocitosis leucocitaria, muy útil cuando la infección es de tipo extracelular. Y número 2, al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, muy útil cuando el proceso de infección es intracelular. Ahora desarrollaremos al mecanismo número 3, al sistema complemento, que no es otra cosa más que un conjunto de proteínas séricas, la mayoría traducidas en los hepatocitos del hígado. Estas proteínas requieren de una ruptura proteolítica en su estructura para activarse. Necesitamos que se generen dos subunidades, la A y la B, mediante una enzima conocida como serina proteasa. Este mecanismo inmunológico, el sistema complemento, es muy útil para la lisis o la destrucción de bacterias gram negativas, para parásitos y para la destrucción de virus encapsulados. Su objetivo principal es hacer un poro, una perforación en la membrana de estos patógenos. Para comprender bien los pasos del sistema complemento, primero identifiquemos la función que realiza la serin proteasa. Esta hidrolasa posee un centro activo con el aminoácido serina. La podemos representar en el esquema del lado izquierdo. Ahí está, con sus puentes o enlaces de hidrógeno que están uniendo el grupo de oxígeno de la serina. Cuando se acerca una proteína, esquematizada en este caso de color amarillo, se rompe ese puente o enlace de hidrógeno y, como podemos observar en el paso número 2 en el centro, se establece un enlace entre el oxígeno y el carbono de esta nueva proteína. Después se da la ruptura del enlace peptídico, en otras palabras, se separa el grupo amino del grupo carboxilo, y esos enlaces bioquímicos que se rompieron quedan funcionales para poderse unir o interactuar con otras moléculas. Si observamos el paso número 3, en esta reacción enzimática hay una adhesión. En otras palabras, la sección del grupo carboxilo se queda pegada a la serina proteasa y le llamamos subunidad B o opsonina porque se quedó fija al oxígeno O de opsonina, ¿verdad? Por su parte, el grupo amino se separó, quedó libre y le llamamos subunidad anafilotoxina con la A porque se separa solito el grupo amino. Entonces, como producto de la función de la serina proteasa, obtenemos dos subunidades, la B que se queda adherida y la A que se libera. Por lo tanto, hay tres vías de activación de complemento o formación de C3 convertasa. La vía clásica. En este caso se necesita una interacción con antígeno-anticuerpo. La podemos observar ahí al centro del esquema. El paso inicial es que la unidad C1 tiene tres subunidades, la Q, la R y la S. La unidad C1Q se une a la parte FC o la parte cristalizable de las inmunoglobulinas IgG y IgM, que previamente se han unido al antígeno. Y con la presencia de iones de calcio y magnesio se estabiliza este complejo mediante enlaces iónicos. Número 2. La C1R, que es una serina proteasa, hidroliza la ruptura, o sea, causa proteólisis a C1S para convertirla en una proteasa activa, para que tenga su grupo funcional listo para interactuar. A continuación, las unidades C4 y C2, como vemos en el esquema, se dividen en dos, por la presencia de esa proteasa activa C1S. C4A, como su nombre lo indica con la letra A, es una anafilotoxina, por lo tanto se libera y participa en procesos de inflamación y en la desgranulación del mastocito o célula cebada y en la activación de diferentes células fagocitarias. Por su parte, la subunidad C2B se libera en este caso a la fase fluida. C2A es una serina proteasa activada y C4B
es una opsonina con la letra B, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que se adhiere de forma covalente a C2A en presencia de magnesio. Y en este momento se forma C3 convertasa. En otras palabras, C4B unido a C2A en la vía clásica. Hay otra vía de activación del complemento que no requiere de anticuerpos. En este caso es con una interacción directa con lipopolisacáridos o endotoxinas, ¿verdad? La principal de las bacterias gram negativas. En este caso, la unidad C3 es hidrolizada en fase líquida y se cataliza su ruptura proteolítica. C3b reconoce entonces al lipopolisacárido de la superficie de este patógeno, de esta bacteria gram negativa, y como es una opsonina, se adhiere a él de forma covalente. C3a, por su parte, como tiene la letra A, es una anafilotoxina. Se libera y participa, como lo mencionamos previamente, en inflamación, en desgranulación del mastocito, célula cebada, y en la activación de células fagocitarias. En este caso intervienen dos factores, el B y el D. Estos se encuentran circulando y presentan funciones muy similares a C1R y C1S en la vía clásica. En su caso, el factor D, la serina proteasa, hidroliza o rompe esos enlaces proteicos en el factor B para convertirla en una proteasa activa. La subunidad BA se libera en fase fluida y la subunidad BB con B minúscula es una serina proteasa. Por lo tanto, C3b es una opsonina que se va a adherir de forma covalente en presencia nuevamente del magnesio y va a formar C3 convertasa en la vía alternativa. En otras palabras, C3b-BB. También se presenta una tercera vía de activación del complemento, la vía de la lectina ligadora de manosa. En otras palabras, esta va a reconocer la manosa en el antígeno polisacárido conocido como N-acetil-beta de glucosamina en la superficie del patógeno mediante colectinas y ficolinas. Se adhiere en forma covalente a ese antígeno y las colectinas y las ficolinas que se encuentran circulando unidas a dos simógenos conocidos como MASP1 y MASP2 forman complejos. En este momento el MASP1 y el MASP2 presentan funciones similares al C1R y al C1S en la vía clásica. El MASP1 tiene la función de una serina proteasa. Nuevamente, hidroliza y rompe esos enlaces proteicos en MASP2. La convierte entonces en una proteasa activa porque su grupo funcional queda libre para interaccionar nuevamente. C4 y C2 se dividen entonces por la acción de MASP2, esa ruptura proteolítica. C4A es una anafilotoxina y nuevamente se libera en el torrente sanguíneo para participar en la inflamación, desgranulación del mastocito y la activación de células fagocitarias. C2B se libera en la fase fluida y C2A es una serina proteasa. Cuando se le acerca otra molécula, va a interaccionar con ella y si es una proteína la va a romper nuevamente. C4B entonces es una opsonina que se adhiere de forma covalente en presencia del magnesio y forman C3 convertasa. En el caso de la vía de la lectina, las unidades son C4B y C2A. Después de la activación o la formación de C3 convertasa por las tres vías, hay una serie de pasos o de etapas en común. Número 1, la C3 convertasa cataliza la ruptura proteolítica de C3, el componente del sistema complemento que abunda más en el plasma sanguíneo, obteniendo la ruptura de C3, ¿verdad? Ahora tenemos C3A y C3B. C3A es una anafilotoxina, por eso tiene la letra A. Se libera y participa otra vez en inflamación, desgranulación de mastocito y activación de células fagocitarias. C3B es una opsonina, por lo tanto se une a ese complejo que vamos armando y se sintetiza C5 convertasa, que serían las unidades C4B, C2A y C3B. Y de forma covalente se une a proteínas por enlaces de tipo tioéster, a polisacáridos de la superficie que tiene ese patógeno.
En este momento ahora C5 convertasa cataliza una nueva ruptura proteolítica de la unidad C5 y obtenemos otra vez dos unidades, ¿verdad? C5A y C5B. En el caso de la C5A nuevamente es una anafilotoxina. Esta subunidad se libera y participa en inflamación, desgranulación del mastocito o célula cebada y en la activación de células fagocitarias. En el caso de la C5B es una opsonina, se queda pegado o fijo, por lo tanto se adhiere al complejo y en este momento se inicia el complejo de ataque a la membrana. En este momento es oportuno resumir que todas las proteínas que interaccionaron entre sí en el sistema complemento fueron divididas en dos por las proteasas, obteniendo siempre subunidades A y subunidades B. En el caso de estas últimas de la B, son opsoninas con la letra O, se fijaron al oxígeno de esa molécula. Y por su parte, las anafilotoxinas, las subunidades A, participan en la inflamación, en la desgranulación del mastocito y en la activación de leucocitos para fagocitosis. Es el grupo amino. Por último, el complejo de ataque a la membrana no es otra cosa más que la unión consecutiva de más proteínas, en este caso las subunidades C6, C7, C8 y C9. Estas participan en cascada mediante una unión no covalente, generando el canal poli 9 de aproximadamente 10 nanómetros de diámetro. Lo podemos observar ahí en la figura número 21 del lado izquierdo. Este canal poli 9 está insertado en la membrana externa de la bacteria y favorece la entrada de lisozima o muramidasa, de agua y de electrolitos de manera masiva. Por lo tanto, provoca un estallido lítico en el patógeno y causa la muerte de este invasor. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Me despido de ustedes nuevamente, recordándoles no duden en comentar en el foro de la actividad y nos vemos pronto. Chao.